Bienvenidos a una nueva inversión. Una Ok. inversión donde nos vamos a adentrar en un misterio que ha perturbado a investigadores Dije, y aficionados durante décadas. décadas. Vamos a viajar a la Baviera de 1922, a una granja aislada llamada Hinterkaifeck, Hinterkaifeck. un nombre que en sí mismo ya evoca un escalofrío, ¿No te parece? sin duda. Un nombre que se grabó a fuego en la historia criminal por los eventos que allí se desarrollaron. Ajá. Eventos que, a pesar de las numerosas investigaciones y teorías, Sí. siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Exacto. Y hoy, utilizando la información del artículo de Wikipedia en español sobre los asesinatos de Hinterkaifeck, vamos a intentar desentrañar capa por capa este enigma que ha cautivado al mundo por más de un siglo. Más de un siglo ya. Para empezar, imaginemos la escena. Sí. Una granja apartada rodeada por la densa espesura del bosque bávaro. Habitada por la familia Gruber. Una familia aparentemente normal compuesta por Andreas y Cecilia, un matrimonio de ancianos, su hija viuda Victoria Gabriel ¿Victoria Gabriel? y sus dos pequeños hijos, Cecilia de 7 años 7 años. y Joseph de apenas 2. 2 años. A ellos se sumaba la recién llegada criada María Baumgartner, María Baumgartner. quien sin saberlo se adentraría en una pesadilla. Claro, y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro inquietante. Inquietante. Semanas antes de la tragedia, la familia empieza a notar sucesos extraños. Extraños. Presagios que en retrospectiva parecen anunciar la tragedia inminente. Un detalle que siempre me ha impactado es de las huellas en la nieve. Las huellas en la nieve. Andreas Gruber, el padre, encuentra huellas que conducen a la casa. A la casa, pero no hay huellas de salida. Huellas de salida. ¿Quién se adentraría en la propiedad y luego desaparecería sin dejar rastro? Casi como si se tratara de un fantasma. ¿Verdad? Exacto. Y las cosas no terminan ahí. No. La familia comienza a escuchar pasos en el ático. Pasos en el ático. Encuentran un periódico desconocido en el porche. Un periódico. E incluso desaparece un juego de llaves de la casa. Es como si una presencia invisible estuviera acechando a la familia, jugando con sus nervios, preparándolos para algo siniestro. ¿Algo siniestro? Incluso la criada anterior huyó despavorida, alegando que la casa estaba embrujada. Embrujada. ¿Imaginación o una premonición de lo que estaba por venir? Un ambiente de misterio y tensión que sin duda preparó el escenario para la tragedia que se avecinaba. Totalmente. Entonces la noche del 31 de marzo de 1922, la oscuridad se cierne sobre Hinterkaifeck 31 de marzo. y se desata el horror. Lo que sucedió con exactitud esa noche es un misterio que nos atormenta hasta el día de hoy. Sí. Lo que sabemos es que los 6 habitantes de la granja, incluyendo a los niños, Incluyendo a los niños, fueron brutalmente asesinados. un acto salvaje que conmocionó a la comunidad y que a pesar de los esfuerzos de la policía nunca ha sido completamente esclarecido. Los cuerpos fueron descubiertos días después por vecinos preocupados por la ausencia de la familia. Imagina la escena: entrar a la granja y encontrar los cuerpos sin vida de Andreas, Andreas, Cecilia, Victoria Victoria, y la pequeña Cecilia en el granero, en el granero. cubiertos de heno y una vieja puerta como si se intentara ocultar la brutalidad del acto. ¡Qué barbaridad! Y luego la desgarradora imagen de pequeño Joseph asesinado en su cuna y la criada María también sin vida en su habitación. Un escenario dantesco que nos deja con más preguntas que respuestas. Sí. ¿Quién pudo cometer un acto tan atroz? ¿Cuál fue el móvil? ¿Y por qué el asesino permaneció en la granja durante días después de la masacre? Precisamente a esas preguntas intentaremos dar respuesta en la siguiente parte de nuestra inmersión. Ajá. Analizaremos las pistas, Las pistas los sospechosos. y las teorías que han rodeado a este caso durante décadas. Durante décadas. Décadas. Qué interesante. Sí. No te pierdas la segunda parte de esta inversión en el misterio de Hinterkaifeck. No se la pierdan. Nos vemos en un instante. En un instante. Retomemos nuestra inmersión en la escena del crimen, porque ahí, entre los detalles macabros, podríamos encontrar la clave para desentrañar este enigma. La forma en que se encontraron los cuerpos cuidadosamente ocultos nos habla de una mente compleja. ¿No crees? Compleja y perturbadora. Por un lado, el intento de ocultar los cuerpos con heno y una vieja puerta sugiere un atisbo de remordimiento o quizás un intento de retrasar el descubrimiento. Pero por otro lado, el ensañamiento con las víctimas, especialmente con la pequeña Cecilia, nos muestra una brutalidad escalofriante. Exacto. Y a esto se suma el hecho de que el asesino o los asesinos permanecieron en la granja durante días después de la masacre. Encendieron la chimenea, alimentaron al ganado, incluso comieron en la cocina. Un intento de aparentar normalidad.
o quizás una macabra necesidad de prolongar su conexión con las víctimas. Una pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. La policía, por supuesto, no tardó en llegar a Hinterkaifeck, pero la escena del crimen tan contaminada por los curiosos que, según los informes, incluso comieron en la cocina, dificultó enormemente la investigación. Imagínate el caos, la falta de protocolos de la época, la gente entrando y saliendo de la escena del crimen sin ningún control. Es comprensible que se perdieran valiosas evidencias. A pesar de toda la investigación, arrojó algunos datos escalofriantes. Las autopsias, por ejemplo, confirmaron que las víctimas murieron por golpes en la cabeza infligidos con un objeto contundente, probablemente un pico o una suela. Pero un detalle que siempre me ha parecido particularmente macabro es el de las cabezas de las víctimas. Sí, un detalle que nos habla de la época y de las limitaciones de la ciencia forense de entonces. Las cabezas fueron enviadas a Múnich para ser examinadas por clarividentes. Clarividentes. Una práctica que hoy en día nos parece absurda, pero que en aquel entonces se consideraba una posibilidad. Un recurso desesperado quizás ante la falta de respuestas. Y por supuesto los clarividentes no pudieron arrojar ninguna luz sobre el caso. Pero volviendo a las pistas, otro detalle que me llama la atención es la gran cantidad de dinero que se encontró intacta en la casa. Si no fue un robo, ¿cuál fue el móvil de este brutal crimen? Esa es la pregunta del millón. La policía, por supuesto, exploró diversas teorías. Una de las primeras fue la de un crimen pasional, y aquí entra en juego la figura de Lorenz Schlittenbauer, un hombre con un pasado turbulento y una relación complicada con la familia Gruber. Schlittenbauer era el antiguo amante de Victoria, y se rumoreaba que era el padre del pequeño Josef. Incluso se hablaba de una posible relación incestuosa entre Victoria y su padre Andreas, una maraña de relaciones que sin duda despertó las sospechas de los investigadores. Exacto. Los celos, la venganza, la necesidad de silenciar un escándalo familiar, todas estas posibilidades se barajaron. Sin embargo, a pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Schlittenbauer con los asesinatos. ¿Y qué hay de Karl Gabriel, el esposo de Victoria, quien supuestamente había muerto en la Primera Guerra Mundial? Se exploró la posibilidad de que hubiera fingido su muerte y regresado para vengarse de su esposa. Por supuesto. La idea de un fantasma del pasado que regresa para ajustar cuentas es sin duda atractiva desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, las pruebas apuntan a que Gabriel murió en combate. Entonces, si descartamos el robo y el crimen pasional, ¿qué otras teorías se consideraron? La policía, buscando respuestas en la oscuridad, exploró otras posibilidades, aunque quizás menos probables. Se investigó a un tal Joseph Berla, apodado del Panadero Loco. Un individuo con problemas mentales que se había escapado de un hospital psiquiátrico y que era sospechoso de otro asesinato. Podría ser él el responsable de la masacre de Hinterkaifeck. Es una posibilidad que, aunque remota, no se podía descartar. Bertel fue visto en la zona. En la zona. Pero la policía, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró capturarlo. Vaya. Su figura envuelta en un halo de misterio y locura se sumó a la larga lista de sospechosos sin que se pudiera confirmar su participación en los crímenes. Claro, y la inestabilidad política de la Alemania de la posguerra pudo haber influido en el caso. Se habló de grupos extremistas, Sí. de posibles venganzas políticas. Es cierto que la Alemania de la década de 1920 era un polvorín. La derrota en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, la polarización social, todo esto creó un caldo de cultivo para la violencia y el extremismo. Pero no hay nada que sugiera que los Grubers estuvieran involucrados en política o que fueran objetivo de algún grupo radical. Entonces tenemos un crimen sin un móvil claro. Sin móvil claro. Un asesino que se desvanece en el aire. En el aire. Y una serie de pistas que no conducen a ninguna parte. ¿Qué pasó con la investigación? Se abandonó por completo. El caso Hinterkaifeck se convirtió en una obsesión para muchos. A lo largo de los años, investigadores aficionados, periodistas, criminólogos, todos intentaron desentrañar el misterio. Se escribieron libros, se hicieron documentales, incluso una película. Pero la verdad, como una sombra escurridiza, seguía eludiendo cualquier intento de ser atrapada. En 2007, un grupo de estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck retomaron el caso con la esperanza de que las técnicas modernas de investigación pudieran arrojar nueva luz sobre el enigma. Utilizando la tecnología del ADN, analizaron las viejas evidencias, pero los resultados fueron inconclusos. El tiempo, como un enemigo implacable, había borrado las huellas, difuminado las pistas, silenciado las voces del pasado. Un caso sin resolver un misterio que perdura en el tiempo. En el tiempo, ¿Qué nos enseña Hinterkaifeck? nos enseña que a veces la verdad se nos escapa, que el pasado guarda sus secretos con celo. Pero también nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas, de seguir buscando respuestas, aunque el camino sea largo y tortuoso. La granja Hinterkaifeck fue demolida hace mucho tiempo. Sí. Pero su historia como un fantasma sigue rondando el lugar. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, del lado oscuro de la naturaleza humana y de la persistencia del misterio. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este caso? ¿Qué teoría te parece más plausible?
Te invitamos a que sigas investigando, a que saques tus propias conclusiones y a que nos compartas tus ideas. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.